Gracias. Vale. Bueno, pues ya estamos, como sabemos, en la recta final, chicos. ¿Tienen allá a la mano su hoja de Excel de la que hicimos de los pagos provisionales de la persona moral? Miss, la que mandó al grupo de formatos. Ujú. Sí. Sí, ok. Porque ahí viene la de persona moral, que había quedado de tarea, que creo que ya no tuvieron oportunidad de hacerla, pero sí nosotros terminamos la de persona moral con régimen general de ley, ¿vale? Entonces voy a compartirla, ¿vale? Creo que ya se debe de ver. Ahí está. Bueno, entonces, no, esta vez, perdón, la de las nóminas, espérame tantito. Es esta. Ok. Bueno, lo tenía abierta, ¿qué onda? No es esta. Ok. Ok, ya se debe de comenzar a ver la pantalla. Ahí está. Bueno, habíamos acordado que en esta clase nosotros íbamos ya a ver la determinación del coeficiente de utilidad, porque este coeficiente de utilidad que nosotros utilizamos para este ejercicio, pues fue inventado. Lo importante aquí es saber de dónde se va, qué se va a tomar y cómo se va a realizar ese cálculo para que nosotros podamos determinar este coeficiente para el ejercicio 2024. Este que nosotros hicimos fue ejercicio 2023, que obviamente salieron de las cifras del 2022 y así subsecuentemente. Habíamos acordado que íbamos a tomar, pues, las cifras las cifras de este ejercicio para que quedara mucho más claro, ¿vale? Entonces ya estamos recordando, ¿verdad? Ya también aprendimos a sacar el ajuste anual por inflación. Voy a dejar de compartir esta y voy a compartir la de el ajuste que hicimos la clase anterior. Ahí está. Ya vimos cómo se determina, ya también vimos cómo son los pasos a seguir, que es como un formulario, y llegamos a la parte de cuándo es deducible y cuándo es acumulable. Ya vimos los pros, los contra, etcétera. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Ok, vale. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a poner a ustedes, chicos, un videíto, porque creo que este videíto que les conseguí eh, ejemplifica totalmente bien, mucho, muy sencillo, cómo es ese cálculo de ese coeficiente de utilidad, porque no solamente es realizar el ajuste anual por inflación, conlleva muchos más elementos, elementos que al no haber podido nosotros saldar las cuentas de todos los asientos contables que hicimos, no podemos ocupar las cifras que nosotros tenemos. No es posible, porque por X o Z situaciones, ustedes ya no pudieron hacer esos cierres, ¿vale? Entonces, les voy a poner este pequeño video, dura 3 minutos, ¿vale? Para que lo vean y lo vamos a explicar, ¿ok? Entonces, sí se ve, ¿verdad? La pantalla del videito. Sí. Ok, lo voy a poner. Y voy a cerrar mi micrófono. No lo puedo cerrar porque si no, bueno, ok, va. Hola a todos, bienvenidos a la sección de preguntas y respuestas de su canal Puerto Impuestos, a través de la cual contestaremos una de las preguntas que nos han hecho llegar los suscriptores de este canal, acerca del cálculo del coeficiente de utilidad de las personas morales.
La pregunta de una persona moral es la siguiente. ¿Cómo calculo el coeficiente de utilidad para realizar los pagos provisionales del ISR? Para contestar esta pregunta, nos remitiremos a lo previsto en el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece lo siguiente. Se calculará el coeficiente de utilidad dividiendo el monto de la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcule el coeficiente entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. Ok, ahí voy a hacer la primera pausa. Se calculará el coeficiente de utilidad dividiendo el monto de la utilidad fiscal del ejercicio. Para los que son contadores, ¿cuál es la utilidad fiscal del ejercicio? ¿De dónde se saca, chicos? ¿Lo recuerdan? ¿No? Ok, vamos a recordar. La utilidad fiscal del ejercicio sale precisamente de todos los papeles de trabajo para realizar la declaración anual. En la declaración anual de las personas morales, en este caso, régimen general de ley, ¿qué es lo que ahora sí tenemos que ocupar? Tenemos que ocupar los ingresos acumulables, ¿entre qué? Digo, perdón, ¿menos qué? Menos todas las deducciones autorizadas. Ya vamos recordando. Hasta la declaración anual es cuando nosotros vamos a, ahora sí, a ocupar todas las deducciones que haya habido en el año. Si recuerdas, cuando estuvimos haciendo los pagos provisionales, no deducimos nada, porque era precisamente multiplicar los ingresos nominales, por ejemplo, del primer mes, por el coeficiente de utilidad y a todo el ejercicio que hicimos. Posteriormente, en el segundo mes, pues ya eran ingresos acumulables, del segundo hasta el 12º mes. Si vas recordando. Entonces, cuando hicimos también nuestra hojita del IVA, pues solamente tomábamos precisamente ese IVA acreditable, ese IVA trasladado, es un neteo, ya sea que saliera un saldo a favor o un impuesto a pagar de IVA. ¿Vale? Hasta aquí vamos bien. Pero ahora sí, en la declaración anual, para que nosotros podamos determinar esta utilidad o pérdida del ejercicio, tenemos que ahora sí tomar mis ingresos acumulados menos todas las deducciones autorizadas. ¿Ok? Y luego dice, dividiendo el monto de la utilidad fiscal del ejercicio, obviamente si hubo utilidad fiscal, entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. Ahorita lo vamos a hacer en la hoja de Excel para que esto vaya quedando más claro, pero necesito que lo vayan siguiendo y que lo vayan razonando. Ok, voy a continuar el video. Para que esto nos quede más claro, veámoslo con el siguiente ejemplo. La empresa Supercoeficientes de México, SADCB, obtuvo ingresos nominales en el ejercicio fiscal de 2021 por 2.500.000 pesos y una utilidad fiscal de 800.000 pesos. Esto significa que para obtener el coeficiente de utilidad debemos dividir 800.000 pesos entre 2.500.000 pesos. Ok, voy a hacer la segunda pausa. Como obviamente nosotros no tenemos la utilidad fiscal en este ejemplo que nosotros hicimos, yo voy a dejar de compartir tantito esto para compartirles la de esta. Esta que sí la concluimos todos. Ustedes me avisan cuando se vea, por favor. Ahí está. Vale. Entonces, ¿qué te dice esa formulita? ¿Cuál fue la suma de todos mis ingresos nominales? ¿Cuál fue? Esta. Por eso les decía que quería que me apoyaran teniendo sus papeles de trabajo que hicimos todos juntos, ¿vale? No te está diciendo los ingresos acumulables.
¿vale? Te está diciendo los ingresos nominales de todo el año. Ujú. Esto te da los 10.619.904, que son estos, ¿vale? Fíjate, la fórmula no te dice, dame los ingresos acumulables, te dice la suma de los ingresos nominales, pero cuando tú haces el papel de trabajo, pues tienes que llegar a la misma cifra, que son los 10.619.904. Ok, vamos a hacerlo aquí. La fórmula es, divide la utilidad fiscal entre la suma de tus ingresos nominales del ejercicio. Yo aquí voy a tener que inventarme una suma. ¿Por qué? Porque como no cerraron cifras ustedes, no tengo de dónde tomarla. Entonces me la voy a inventar. Van a ser los mismos 800,000 pesos de su ejemplo del video, ¿ok? 800,000. Y dice, ahora divídelo entre la suma de tus ingresos nominales, que ya dijimos que es la misma que la de los ingresos acumulables. Ya está. Y divide 800,000 entre los 10.619,000. Te da un coeficiente de utilidad, en nuestro caso, y lo vamos a ponerla. Maestra, Mándeme. para que la utilidad fiscal fueran esos 800,000, entiendo que los gastos debieron haber sido 9,819,000, ¿verdad? O sea, para que la diferencia entre los ingresos menos gastos dieran los 800. ¿Es correcto? En términos generales, sí, pero Ajá. sí, claro, sí, en términos generales, sí. Estás hablando solamente de gastos, ¿vale? Pero recordemos, voy a dejar de componer, bueno, no, ahí la dejo, pero recordemos que no solamente voy a restarle los gastos. Dentro de mis papeles de trabajo para la determinación o pérdida fiscal, juegan otras partidas, que viene siendo la deducción de inversiones. No estoy hablando de la depreciación, estoy hablando de la deducción de inversiones. Estoy hablando quizás también de otros gastos financieros. O sea, son muchísimas las partidas que intervienen, bueno, no partidas, más bien, muchísimas las cuentas contables que intervienen para que yo pueda determinar la utilidad o pérdida fiscal. No nada más son los gastos. Así como tú lo mencionas, Isabela, es correcto si lo vemos de una forma general, pero no es lo correcto si tenemos que utilizar todas las partidas o todas las cuentas contables que intervienen. O sea, gastos, nóminas, pago de seguro social, todo lo que le resta. Todo, no Ok, nada más lo que juegue para IVA. las deducciones de inversiones, un ejemplo, ¿cuál sería? ¿Cómo sería? Deducciones de inversiones son todos tus activos, pero tienen otro tratamiento. No es la mecánica de la determinación de la deducción de inversiones es diferente a la de la depreciación. Porque aquí tienes que actualizar esos activos. Gracias. No, de nada. Vale. Yo recuerdo, Isabela, que tú entraste conmigo cuando inicié yo todo esto y les pasé a ustedes una hoja de Excel donde son más o menos como 20 pestañas para poder llegar a la utilidad o pérdida fiscal. Necesito toda una hoja de trabajo, bueno, más bien todo un archivo de trabajo. Búscalo porque tú sí tienes ese. Sí, era de personas físicas. No, era de personas morales. Ok, voy a buscarlo, pero el curso que yo entré con usted era personas físicas. Sí, porque les di los dos. Les di persona física, donde viene, es una hoja de Excel, donde viene inclusive cuando tiene diferentes regímenes, cómo se va dando la acumulación de los ingresos y la acumulación de los gastos por cada régimen. Esa hoja se las di. Se las di hace como 4 años. Voy a buscarla, gracias. No, de nada. Y la de personas morales también se las di.
Bueno, a lo mejor tú no entraste a la del Morales. La verdad no recuerdo que te hayas entrado, pero sí se las di. Y son como, creo que son como 24 pestañas nada más para poder determinar la utilidad o pérdida. Pero bueno, ok. Entonces, tenemos para nuestro ejemplo, con nuestro ejercicio, este coeficiente de utilidad que es mínimo. O sea, la verdad es que es súper poquito. Es más, fíjate, es más bajito que el que nosotros nos inventamos. 0.2471 contra 0.0753. ¿Esto qué significa? Como razonamiento que hizo Isabela. Las deducciones, o sea, no estoy hablando de gastos, estoy hablando de deducciones. Hay una diferencia diametral entre un gasto y entre una deducción, porque aquí en las deducciones, como ya lo estuvimos ahorita comentando Isabela, para todos ustedes, junto conmigo, es todo lo que ustedes hayan erogado durante todo un ejercicio fiscal, ya sea regular o irregular. ¿Ok? Entonces, por eso es que salió un coeficiente tan pequeño comparado con el de 2023. De ahí la importancia que entre más gastos, no, más bien, entre más deducciones que cumplan con los requisitos fiscales, ustedes van a bajar ese coeficiente de utilidad. Entre mayor número de partidas de gastos no deducibles por falta de requisitos fiscales, mayor será su coeficiente de utilidad. Aquí es donde se ve reflejado de que no pidamos facturas, de que queramos meter gastos que no van acorde con la actividad empresarial, porque la erogación financiera se hace, pero para efectos fiscales no juega. Me va a jugar para mi estado de flujo de efectivo. Me va a jugar para disminuir, obviamente, mi cuenta de bancos, porque está saliendo el dinero del banco o tal vez de las cajas. Pero fiscalmente no voy a poder sumarlo al total de deducciones. Por eso es que se hace la famosísima conciliación contable fiscal, porque también hay partidas que no me juegan para efectos fiscales. Entre mayor número de esas partidas yo tenga, mayor será mi coeficiente de utilidad. ¿Y dónde me pega esto? Dices, bueno, pero pues ¿dónde me pega? Ah, bueno, pues me pegué los pagos provisionales. ¿Por qué? Porque los ingresos nominales en el mes de enero, porque no tengo ingresos acumulados, obviamente, de otros meses, tengo que multiplicarlo por ese coeficiente. Entonces, fíjate, vamos a ver la diferencia. Si yo voy a abrir aquí otra hojita, ¿vale? Para que vean cómo me impacta. Esta es mi otra hoja, ¿vale? Aquí le voy a poner con el nuevo coeficiente, ¿no? Coeficiente. Ok. Ahora, esto también es importante. Cuando yo presento la declaración anual, ok, me voy a regresar a esta. ¿Sí? Este es 2023. Esta, cuando yo presento la declaración anual, en marzo, ¿correcto? 31 de marzo, suponiendo que la presente el último día. Bueno, ya. Este nuevo coeficiente que yo estoy determinando acá, ¿cuándo lo tengo yo que aplicar? En abril. En abril. ¿Sí? Porque en enero, pues obviamente yo no lo puedo aplicar. Tengo que aplicar el del 2023. Todavía. Este de 0.2471. En febrero también. En marzo también. Pero en abril, a partir de abril, tengo que aplicar el de 0.0753. 0.0753. Y de ahí para el real.
hasta diciembre. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Oye, Betsabe, pero ¿por qué no lo hiciste aquí así? Ah, bueno, pues porque esto solamente es un ejercicio. Yo primero tenía que explicarles, porque no podía primero explicarles de dónde sacó el coeficiente de utilidad si antes no podíamos estar en posición de saber calcular los pagos provisionales. ¿Ok? Pero ahora sí, ya vimos cómo se saca el ajuste, ya vimos cómo se calculan los pagos provisionales. Entonces ahora sí estamos en posibilidades de poder entender de una forma más clara por qué en el mes de enero, febrero y marzo, primer trimestre de 2024, yo tengo que ocupar el mismo que el del 2023. Lo mismo ocurre cuando son ejercicios irregulares. Cuando son ejercicios irregulares, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Sobre todo cuando son empresas de nueva creación. Básicamente es para ellas. Las personas morales de régimen general de ley, al no tener un coeficiente de utilidad, imagínate una empresa que se creó en el 2022, ¿ok? Se creó en el 2022. Pero, pues por obviedad, ¿qué es lo que sucede? No hay un coeficiente de utilidad, o sea, es un coeficiente de utilidad 0. Por lo tanto, todo 2023, al no existir coeficiente de utilidad que provenga del ejercicio 2021, porque obviamente yo no me di de alta, todo ese primer año, todo ese primer ejercicio fiscal de 2023, no hay coeficiente. Por lo tanto, la empresa no va a pagar ISR durante ese primer año. El IVA, sí, claro, por supuesto. ¿Y va a llevar contabilidad? Sí, claro, por supuesto. O sea, todo normal. Lo único que no va a pagar es ISR, pero por falta de coeficiente. Ah, pero ¿qué te crees? Que ya para el 2023 para 2024, ya estoy en posibilidades de determinar un coeficiente de utilidad. Y entonces, para estas empresas de nueva creación, obviamente, en enero, pues no tengo, en febrero no tengo, en marzo no tengo, pero aquí te voy a abrir otra pestaña. ¿Qué sucede con esas empresas cuando sean de nueva creación y ya tienen para el siguiente año coeficiente? Como la declaración se presenta y regreso nuevamente hasta el mes de abril, enero, coeficiente de utilidad 0, febrero 0, marzo 0, pero ¿qué te crees? Que en abril a tus ingresos acumulados del primer trimestre más el del mes de abril, aquí te va a pegar un trancazo increíble. ¿Por qué? Porque vas a juntar los ingresos de enero a abril y vas a aplicar el coeficiente de utilidad que hayas determinado. Entonces, lo que no pagaste en estos, pues de una vez, obviamente tú como ya eres el experto, le vas a decir al dueño, ¿sabes qué? No creas que por no pagar nada, pues ya te libraste. En abril vamos a tener que pagar todo. Por eso es que tú deberías estar haciendo un papel de trabajo donde, aunque no vaya a haber pago, tú sí tengas guardado ese dinero y lo tienes que hacer con el coeficiente que hayas determinado. Por lo tanto, entonces, tú tendrías que tener guardado aquí, bueno, en este ejemplo, 617, 19,145 y 11,548. Tendrías que tener guardadito sin que te lo gastes 31,310,73 pesos de este trimestre. Para que en abril tú tienes aquí un ISR por pagar de la suma de todo esto, ¿ok? De 22,308,87.
Pero tú ya tienes guardado 31,000, por lo tanto, hasta te van a sobrar que como 9,000 pesos, ¿no? Más o menos de lo que tú ya tenías guardado. Te van a sobrar 9,000 pesos de lo que tú guardaste. ¿Sí me van siguiendo? Sí, ¿Sí? Ok, vale. Pero acuérdate, aquí no tienes pagos provisionales anteriores, aquí no tienes pagos provisionales anteriores, ¿vale? Pero entonces tú ya tienes guardado dinerito. Tu impuesto determinado, bueno, es que no, de hecho no. Perdón, aquí tu impuesto determinado son 65,000. Pagos provisionales de periodos anteriores, pues no hay, obviamente. No, tú vas a pagar 53,000 pesos. Contadora. Mándeme. ¿Y qué pasa cuando la declaración anual no se presenta a tiempo, que se tenía que haber presentado en abril y no se presentó? ¿Cómo voy a saber el coeficiente de utilidad si no se presenta? Ok, ahí te va. Si tú no presentaste pagos provisionales, si tú no presentaste la declaración anual en el mes que te haya correspondido, vas a tener que regresarte a pagar. Vamos a suponer que la hayas pagado en junio, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? La presentaste en junio y la pagaste en junio, suponiendo que te haya salido ISR por pagar. Pero bueno, ya determinaste tu coeficiente. Todos estos meses que debiste de haber pagado, en este caso, el primer trimestre más el mes de abril, ¿ok? Lo vas a tener que pagar con actualización y con recargo. O sea, no, es que no, yo la presenté hasta acá, Betsabe. La presenté hasta agosto, ¿ok? Pues entonces, el que hayas determinado, el coeficiente que hayas determinado en el mes de agosto, tendrás que regresarte a hacer esta misma mecánica. El primer trimestre acumulado con abril, con el coeficiente de utilidad que hayas determinado en agosto, con su respectivo actualización y recargo de este pago. Luego, mayo, los ingresos acumulables multiplicado por el coeficiente, el mismo, así todos los meses con su actualización y recargo correspondiente. Pero Mientras, ¿cómo se ve? Perdón tantito, Isabela, espérame tantito. Pero este primer trimestre, no hay vuelta de hoja, ¿eh? Sí lo tienes que acumular en abril. Mándeme, Isabela. ¿Mande? Estaba que, pero mientras abril y mayo, si se presenta este agosto el anual, mientras el provisional de abril, de mayo, ¿qué se le va a poner? O no deja el sistema avanzar si no se pone un coeficiente. ¿Van a estar pendientes? No. En teoría, no te va a dejar presentarlo y te voy a explicar por qué. Porque el sistema del SAT está esperando que haya una declaración anual. No te va a dejar presentar los pagos provisionales porque te va a pedir un coeficiente. Recordemos que los coeficientes de utilidades, chicos, chicas, ya no se ponen manuales desde hace como 2 años. Ya todo te lo jala de la declaración anual. Ya no hay forma de que tú modifiques ese coeficiente. O sea, como antes, hace todavía que unos 4 o 5 años, nosotros teníamos que teclear ese coeficiente de utilidad. No sé si se acuerden. Ahora no. Ahora lo jala directamente de la declaración anual. Por lo tanto, no vas a poder presentar pagos provisionales hasta que tú no hayas presentado la de agosto. Bueno, en agosto, en este caso, ¿no? Maestra, y todo el año anterior que no hubo coeficiente, al momento de hacer la declaración anual, ahí se paga todo el ICR que no se pagó como provisional. Sí, así es. Sí. Entonces el contribuyente debería estar como que enterado de que no se va a pagar provisional, pero en la anual se va a pagar todo lo correspondiente a todo el año, y que en marzo se va a pagar, en abril se va a pagar lo acumulado de enero a marzo ya con el coeficiente nuevo. Es correcto. Es correcto. Sí, el contribuyente debe ser consciente de lo que tú acabas de comentar.
¿Y por qué? Pues porque no hubo coeficiente, ¿no? O sea, es más, aunque tú quisieras pagar algo, el programa no te lo permite. Pero en el anual, ahí sí viene el trancazo. ¿Por qué? Bueno, entre comillas subrayado, porque recordemos que son los ingresos acumulables menos todas las deducciones autorizadas. Y te va a dar una base. Esa base, pues la tendrás que multiplicar ¿por cuánto? Por el 30%. Lo que no hiciste en los provisionales, pues ahora el anual le vas a tener que aplicar ese 30%, pero no vas a tener pagos provisionales, obviamente, que puedas deducirte. No los vas a tener. Entonces, sí, castigados, pues sí, claro, por supuesto. Está una empresa que viene suspendida, que tiene años, unos 2 años de suspensión. El primer año después de la suspensión, que se reactiva, es el mismo tratamiento como de nuevo ingreso, ¿verdad? Ujú. Porque un año antes no tuvo nada de movimiento. No, no, de hecho tomas el último coeficiente de utilidad determinado. Ah, en el último ejercicio que haya tenido Ujú, algún coeficiente de utilidad. coeficiente. Así ya hayan pasado más de 5 años. Sí, Ok. sí, tienes que tomar el último ejercicio donde haya existido un coeficiente de utilidad, es el que tienes que tomar, pero ahí viene también otra como, pues no sé cómo llamarlo, beneficio, que te dice, ok, si tú tienes proyectado que en el segundo semestre del ejercicio tu coeficiente de utilidad va a ser menor, ahí puedes pedir la reducción del coeficiente. Porque obviamente al ser una empresa que se reactiva, ¿ok? ¿Qué va a suceder? Pues la proyección de sus ventas, bueno, más bien la proyección de sus ingresos, pues puede ser mucho menor, porque me imagino que va a tener que recuperar nuevamente mercado. ¿Qué Entonces, mes habría que... solicita? Mándeme. ¿Qué mes se solicita esa reducción? Se hace el cálculo en mayo para pedir la reducción en junio, pero no está tan sencillo. Te lo tiene que autorizar el SAT. Ok. Te va a pedir una serie de documentos, te va a pedir papeles de trabajo y él es el que te autoriza o no la reducción. No es que tú la quieras hacer por voluntad, te tiene que autorizar él. Si él lo ve viable y considera que es, por decirlo de alguna forma, lo justo, él te lo va a autorizar y te va a dar un número de folio de autorización. ¿Por qué? Porque cuando empieces a presentar los pagos provisionales, el aplicativo te pregunta que si estás optando o optaste por la reducción del coeficiente. Tú le vas a decir que sí y te va a pedir el número de autorización del SAT. O sea, no es tan sencillo como pareciera. Gracias. No, ¿de qué? Ok, bueno, entonces hasta aquí vamos bien para poder continuar con el video. ¿Sí? Entonces voy a compartir otra vez el video. Como resultado 0.3200. Este coeficiente será el que debemos utilizar para nuestros pagos provisionales a partir del mes siguiente al que hayamos presentado la declaración del ejercicio. Es importante tener en mente que dicha disposición establece que, en caso de que la empresa haya obtenido una pérdida fiscal, deberá considerar el coeficiente de utilidad del último año en el que obtuvo utilidad fiscal y, por lo tanto, se pudo determinar un coeficiente sin que dicho caso sea mayor a 5 años. Recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros y agendar una asesoría si necesitas ayuda con algún tema fiscal. No te olvides de suscribirte al canal. Ok.
Entonces, chicos, chicas, realmente la determinación del coeficiente de utilidad es sumamente sencilla. El punto fino es saber determinar la utilidad o pérdida fiscal del ejercicio. Ese es el punto fino. E insisto, juegan muchísimas partidas para poder llegar a eso. Aquí no tomamos en cuenta la depreciación, tomamos en cuenta la deducción de las inversiones. ¿Por qué? Porque llevan actualizaciones. ¿Okay? A lo mejor eso a ustedes no les va a tocar hacerlo, pero sí es importante que sí sepan que entre mayor número de deducciones, entre mayor cantidad tenga yo de deducciones, ustedes ya lo vieron, mucho menor será mi coeficiente de utilidad. Por eso es que las empresas le apuestan también tanto a la parte de dar previsión social, porque aunque sabemos que las nóminas sí se deducen al 100%, también la parte de la previsión social te ayuda en el 47 o en el 53%. Eso lo vamos a ver la próxima semana, ese famosísimo porcentaje que dices, bueno, ¿por qué a veces es el 47 y por qué a veces es el 53? Ok, voy a adelantar un poco, porque tienes que hacer un comparativo. Entre mayor número de previsión social tú le des a tus trabajadores, podrás aplicarte ese 53% de lo que das. Vales de despensa, vales de restaurante, vales de gasolina, útiles para los hijos de los trabajadores, becas para los trabajadores, o sea, todo lo que tú te puedas imaginar que es previsión social. Si de un ejercicio fiscal para el otro ha aumentado, haciendo el comparativo, vas a poder hacerte deducible hasta el 53% de esos montos pagados. La previsión social no se deduce al 100%. El IVA sí, pero el gasto no. Entonces aquí es cuando ya comienza a jugar la parte para qué laboral, integraciones para salarios bases de cotización para el IMSS, integraciones para salario diario integrado. Entonces, cuando tú vas a hacer una planeación de este tipo de previsión social para que fiscalmente puedas reducirte hasta el 53%, tienes que comenzar también a ver que no te pegue en el salario base de cotización y que no te pegue en el salario diario integrado, porque recordamos, el salario diario integrado te va a servir ¿para qué? Para que determines las liquidaciones. Entonces ya nos vamos acordando de esto. Sí, Entonces tienes que ver todo el panorama completo. No nada más es decir, ay, bueno, pues ahora le voy. No. Por eso es que tienes que comenzar a hacer proyecciones con cifras tomadas de ejercicios anteriores para que tú vayas proyectándolo. Y también otra de las cosas, si tú no tienes un plan de previsión social blindado, recuerda que en un proceso laboral te van a exigir que lo integres a la liquidación. Entonces, sencillito no está, chicos. Digo, no es imposible, no es hacer un cohete a la luna, ¿va? Pero sí hay que cuidar muchos aspectos. Entonces, creo yo que ya están en más posibilidades de poder comprender lo que vamos a ver la siguiente semana. Empezamos con lechita, ahora vamos ya con carnita. Ya dejamos hasta el puré de Gerber, pues ahora ya viene lo sólido. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? No, mis. Ok.
Bueno, entonces, chicos, nos conectamos el próximo lunes. Ah, no, sí, no, sí les dije, ya va a ser lunes y martes, ¿vale? Porque la maestra yo ya la tengo 3 días seguidos y sí se complica para mí. Entonces, lunes y martes ya como quedamos, ¿vale? A las 9 de la noche. Contadora, sí, Mándeme. para régimen simplificado no se aplica eso, ¿verdad? No. Para el reciclo persona moral no se aplica esto, se va directamente. Cada mes es ingresos menos deducciones, ingresos menos deducciones, ingresos menos deducciones. Tampoco se aplica el 47-53, no. ¿Por qué? Porque ellos se van sobre flujo de efectivo. Como una Gracias. persona física. Como si fuera una persona física. Solamente que recordemos que sí, en la declaración anual del reciclo sí te piden la deducción de inversiones. O sea, hay cosas que te pide de la moral, régimen general de ley, pero para pagos provisionales es flujo de efectivo casi como si fuera una persona física. Obviamente, persona física, actividad empresarial. Persona física, reciclo no, porque tampoco el reciclo, persona física, tiene autorizado la deducción de nada para efecto de ISR. Ellos se van sobre un porcentaje, ¿sí ya recordamos? Sí, entonces es como una combinación. Sí, A lo sí. mejor es muy viable, ¿no? A lo mejor haciendo un ejercicio es un buen régimen. El reciclo Persona persona moral. moral, sí. Es que de hecho, déjame decirles algo. El reciclo persona moral no fue optativo. Ese sí fue impuesto. Si tú no rebasabas el monto que son que 35 millones de pesos anuales en el ejercicio inmediato anterior, los mandaron a reciclo sí o sí, no fue optativo. Obviamente hubo empresas que no les convenía migrarlos a reciclo. Ellos no querían quedar en reciclo porque iba a ser todo un rollito. Quizás traían un montón de pérdidas de ejercicios anteriores, o sea, tenían situaciones muy, muy especiales. Entonces lo que hicieron fue que provocaron la salida del régimen. Dentro de los muchos requisitos que pedían para estar en reciclo era que no hubiera partes relacionadas, que el beneficiario controlador no fuese a su vez también una persona física reciclo, o sea, tenía varios lineamientos. Entonces lo que hicieron, obviamente con la que la ley los permitió, fue obligar a la salida del reciclo para seguir en régimen general de ley. Y eso todavía se puede seguir haciendo. Vamos a suponer que ya no le alcanzaste a hacer el cambio de reciclo, obligar a la salida. Bueno, no te pasa nada. Al siguiente año, o sea, 2024, hay que obligar a la salida. Si es que te conviene. Pero lo que comenta Isabela, el reciclo persona moral es como si fuera una persona física, pero con actividad empresarial, no como reciclo persona física. Es un híbrido. Sí, es un híbrido. Hicieron una mezcla entre RIF y actividad empresarial. ¿Vale? Ok. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Algún comentario? Una mezcla entre, ¿qué dijo Miss? RIF. RIF y El actividad. RIF, régimen de incorporación fiscal. ¿Por qué? Porque también recordemos, el RIF no acumula ingresos. No, son pagos definitivos. ¿Sí? Son pagos definitivos. Y también el reciclo. Nada más que el reciclo sí está obligado a presentar la declaración anual y el RIF no. RIF no tiene deducciones personales, reciclo persona física tampoco. Pero sí está obligado a la declaración anual. Y el RIF no está obligado a la declaración anual. Y todavía hay muchos contribuyentes que continúan en RIF, muchos, porque decidieron la permanencia o porque todavía
se dieron de alta muchos en la fecha límite para comenzar con el 100% de la reducción de ISR y de IVA. O sea, todavía lo alcanzan. O sea que, y RIF hay un montón todavía. Se tiene previsto que los últimos RIF que se dieron de alta en el año pasado, pues va a correr sus 10 años. O sea, el RIF va a desaparecer por completo en el 2033. O sea que todavía le falta un buen. Vale. Está interesante todo esto. Ok, Sandy, ¿algo más que quieran comentar? Eli, Diego. Yo solo eso, gracias. Ok, vale. No, gracias. Ok, vale, chicos. Bueno, pues entonces el lunes a las 9 de la noche. ¿Va que va? Ok. Gracias, Miss. Bueno, bonita noche. Cuídense mucho. Y Hasta mañana. no, bueno, es que no les mando ejercicio. Ustedes ya tienen esas hojas. ¿Vale? Bueno, bonita noche, abrazo. Gracias, Miss.